Hola, bienvenidos. ¿Cómo están al podcast de Human Leader? Estamos abriendo un nuevo segmento y vamos a hablar de temas que me han pedido mucho que abordemos. Y vamos a platicar del ciclo de talento en las organizaciones. Es decir, vamos a ver cómo vamos a dividir en grandes hilos lo que es el talento en una organización y vamos a ir trabajando puntualmente en cada uno de los temas que ahorita son relevantes en el aquí y en el ahora para las empresas. Pero antes de poder hablar de cualquier ciclo de talento o de cómo gestionar a la gente dentro de una organización, tenemos que empezar a entender y clarificar aún más el rol de recursos humanos. Entonces, el día de hoy que estamos abriendo este segmento, vamos a platicar con Juan Domínguez acerca de cuál es el rol de recursos humanos hoy. No de dónde viene ni lo que va a suceder en los siguientes meses. No, hoy qué es lo que se está necesitando, cuáles son esas características y sobre todo cómo irlas aterrizando y cómo lograr que se vuelvan una realidad en las organizaciones. Encantado de que estén aquí con nosotros el día de hoy abriendo este nuevo segmento. Esto es Human Leader. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Human Leader. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, muchas gracias, Rogelio, y un placer estar contigo y con toda la gente que nos escucha el día de hoy. Pues nuevamente muchas gracias, Juan. Estamos iniciando un nuevo segmento y vamos a estar platicando en los siguientes episodios acerca de lo que es la función de recursos humanos como departamento, lo que implica esos grandes retos que hay que seguir trabajando y sobre todo vamos a ir desmenuzando lo que es el ciclo de talento del colaborador en una organización para irnos deteniendo en cuestiones muy puntuales. Pero antes de llegar ahí, vamos a empezar por el principio. ¿Qué está haciendo ahorita la función de recursos humanos? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que se necesita en este momento, en el día de hoy, para estar como líder de un departamento de recursos humanos? Entonces, sobre eso vamos a estar platicando. Gracias por acompañarnos. Y Juan, vámonos a la primera pregunta, siempre la más importante para nosotros y también suele ser la más compleja. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Juan Domínguez? Muy bien, pues soy una persona que ha trabajado 30 años en organizaciones. Estoy ahorita teniendo la oportunidad de no hacerlo y dedicarme más a temas académicos, a temas de desarrollo de contenido. Soy un absoluto convencido, producto del tiempo y producto de las cosas que he tenido que hacer acerca de la importancia del humanismo y la importancia de tener al ser humano al centro de todo el discurrir del Estado, de la sociedad y por supuesto de las organizaciones. Y lo que estoy dedicado a hacer de algunos meses para acá es a trabajar en desarrollar ese pensamiento humanista, no solo de manera teórica, de lo teórico hay mucho desde la antigua Grecia, sino desde el punto de vista práctico y volver las organizaciones humanas. Tenemos un reto, Rogelio, como líderes en general, de pasar de una revolución muy importante que estamos viviendo, que es la revolución digital, a poder encontrar en esa digitalización el poder y la fortaleza del ser humano como eje fundamental de todo lo que hacemos, de la sociedad, del Estado, de las organizaciones, de la sociedad civil, de las ONGs, de todo lo que hacemos. Estamos regresando de manera, en mi opinión, fascinante a una centricidad hacia el ser humano. Entonces estoy dedicado a estudiar eso, a difundir
tengo el privilegio de poder aprender todos los días, entonces lo que pensaba hace un mes se ha venido complementando con las cosas que he leído y las conversaciones que he tenido con muchas personas en los últimos tiempos para enriquecer esa percepción del ser humano y esa visión del ser humano como eje central de la sociedad. Ya, me encanta lo que nos platicas, Juan. Y ahorita hiciste una mención, dices, afortunadamente ahorita no estoy en una organización y estoy trabajando de manera independiente y todo lo que estás haciendo. ¿Por qué dices eso, Juan? Pues por un tema de tiempo. Las organizaciones requieren muchísimo tiempo transaccional y requieren muchísimo tiempo directivo y estratégico. Y yo no tengo sino agradecimiento a las organizaciones en las cuales he trabajado, dos de ellas principalmente. En mi carrera tengo 30 años de carrera, pero digamos el centro ha sido alrededor de dos, tres organizaciones y sobre todo las últimas dos me han llevado a aprender sobre lo que hoy puedo platicar. Y cuando digo afortunadamente no es en sentido negativo de que qué bueno que no estoy, sino qué bueno que la vida me permita darme el tiempo de pensar sobre el valor de la persona y de reflexionar y generar pensamientos sobre ello. Ya. Y esta pregunta un tanto retórica te la hacía porque venimos cerrando un ciclo de conversaciones donde estábamos hablando acerca del mercado laboral, pero desde la perspectiva de crear ese enganche o ese sentido de propósito hacia los colaboradores que todavía tienen que hacer las organizaciones y veíamos toda esa complejidad de que está cambiando la estructura o necesitan cambiar las estructuras organizacionales para que el colaborador se sienta con propósito dentro de una organización y que al colaborador, a los empleados, le siga siendo atractivo estar dentro de las empresas. Por eso te hacía me llamó la atención este comentario y por eso hacía la pregunta en este sentido. Y utilizando esto como proemio, Juan, y lo que hemos estado viendo, esta complejidad en las organizaciones y todo lo que implica, y aparte este giro bien importante, me atrevería a decir que es un cambio epistemológico de cómo estamos entendiendo la organización, y tú ahorita lo decías, talentocéntricas, venir de muy tecnocéntrico a talentocéntrico en el ser, poniéndolo ahora sí que en el centro de las decisiones de la organización. ¿Cuál es el perfil que debe de tener hoy en día un líder de recursos humanos? ¿Cuáles son esas grandes tareas, esas grandes preocupaciones? Nos detenemos mucho en el futuro y sí, en episodios posteriores vamos a hablar de los retos a futuro, pero aquí en el ahora, hoy, ¿cuáles son esos retos, Juan, para los líderes de recursos humanos? Mira, vivimos una organización que se ha venido digitalizando. Hay muchas personas que creen que la digitalización es una oposición al humanismo. Yo creo todo lo contrario. Creo que la ciencia es un complemento al ser humano y un complemento a la inteligencia humana. Hay que entender lo tecnológico como acretivo, no como sustitutivo. Es decir, es algo que suma a la persona, no que resta a la persona. Y nos damos cuenta a la luz del cliente, déjame antes de entrar a las organizaciones de recursos humanos, a la luz del cliente, que el cliente quiere y le gusta la velocidad de la tecnología, pero le pregunto a los que nos escuchan, cuando uno llama a cualquier contact center, ¿cuánto tiempo espera para saber si es el 9 o el 0 el que necesita picarle para poder hablar con una persona? Entonces, sí queremos la tecnología para lo transaccional, pero para los temas de fondo, para los problemas, para las cosas que nos aquejan, queremos la humanidad. En ese sentido, hoy en día, y esto no es un tema futurista, hoy en día hablamos de la empresa humanista. Y la empresa humanista tiene varias características. La primera de ellas, que yo creo que es la fundamental, es el respeto a la dignidad de la persona. Y eso abarca muchísimas cosas. Hablamos hoy de temas de diversidad, hablamos de temas de inclusión, hablamos de preocupaciones alrededor del trato de las personas, de cómo las organizaciones tratan a las personas y esta dinámica de quererse poner la camiseta o el tatuaje y después
estar enfrentados a una reestructura donde tienes que arrancar la camiseta o borrar el tatuaje. Entonces, la dignidad para mí es el elemento fundamental de la empresa humanista de hoy. La segunda es una desconexión que habíamos hecho de manera ficticia, y es cuando hablamos de la centricidad en la persona, no estamos hablando de la centricidad en el empleado. Estamos hablando en que todo lo que hacemos lo hacemos alrededor de la persona cliente, la persona proveedor, la persona empleado. Y en ese sentido, la propuesta de valor, si tenemos una propuesta de valor hacia el empleado que es distinta de la propuesta de valor al cliente, no va a hacer muchísimo sentido. Esto no tiene nada de nuevo. Esto, Southwestern en 1983 definió cómo tiene que tratar bien a los clientes, a sus empleados para que los clientes sean bien tratados. Entonces, primer elemento, la dignidad. Segundo elemento, la centricidad. El tercer elemento, lo has mencionado, el propósito. Pero el propósito hoy en día visto de manera muy diferente. Creíamos en alguna época que el propósito de la empresa tiene que conjugar con el propósito de la persona. Y yo creo que es una falacia. El propósito de la empresa es el propósito de la empresa. Tiene que ser un propósito trascendente. Ya no estamos en el modelo de visión. La visión era, queremos ser el proveedor más grande del mundo de X cosas. Ya la época de la visión en el final de los 80s y particularmente en este siglo desapareció. Y hablamos de propósito, pero no de un propósito donde se crea que el empleado tiene que tener un propósito de la empresa. Es distinto. Es que a través de la empresa el ser humano puede conseguir su propósito. Y obviamente se busca empresas que tengan un propósito trascendente, que esté más allá del producto o del día a día, pero es absolutamente viable y absolutamente eh, permisible que una persona no tenga el propósito de la empresa, pero a través de su trabajo diario pueda lograr su propio propósito. Y te pongo un ejemplo que tiene con certeza muchísima gente con la cual nos está escuchando hoy, y es, mi propósito es que mi familia esté bien. No voy a buscar un propósito, una empresa cuyo propósito sea que mi familia esté bien, eso no existe. Pero si a través de mi trabajo y el propósito de esa empresa logro que mi familia esté bien, tengo un sentido de propósito en el trabajo. Otro fenómeno, déjame hablar el cuarto, es una separación muy importante entre el concepto de empleo y el concepto de trabajo. Eh, Vivimos o venimos de una época donde empleo y trabajo eran sinónimos. Hoy en día no lo son. Y por eso podemos hoy decir que creíamos antes que el trabajo era un lugar, hoy en día es una actividad. Es por eso que confundíamos el trabajo con el lugar. Voy al trabajo, tengo que ir a trabajar, y uno trabajaba en las oficinas. Hoy en día ese concepto de trabajo es un concepto amplio, donde hay muchísimas personas que no tienen un empleo y no obstante ello son trabajadores. Si hablamos hace 20 años, el concepto de empleo y el concepto de trabajo venían pegados. Hoy en día se han separado, y eso ha implicado también un quinto fenómeno que para mí es muy importante, y es la inversión del contrato social. Antes las empresas definían en qué condiciones contrataban a un trabajador. Dice, yo te contrato, este es tu puesto, este es tu sueldo, estos son tus beneficios y esto es lo que hay. Y el empleado o el candidato decidía si le entraba o no. Hoy en día el ser humano se ha beneficiado de un proceso de empoderamiento donde podemos definir a la hora de recibir un empleo en qué condiciones vamos a trabajar, cómo va a ser nuestro horario de trabajo, cómo nos vamos a medir por entregas y no por tiempo, o por tiempo y no por entregas. Hay personas que tienen un interés de trabajar de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, para las 5 de la tarde empezar a vivir lo que ellos llaman su vida. Hay otras personas que dicen, a mí el horario no me importa, yo trabajo por resultados, y si tengo que trabajar muchas horas o pocas horas por el resultado, eso es importante. Entonces, esa separación del concepto de empleo y el concepto de trabajo es muy importante. Y creo que vivimos producto de las redes sociales y producto del empoderamiento del individuo, donde hoy en día todos podemos tener una opinión y expresarla. Estamos viviendo un momento donde el ser humano tiene una importancia
mucho más relevante que lo que tenía hace un tiempo. Esto que estamos haciendo tú y yo hoy, que es usar el video para difundir ideas y pensamiento, hace 40 años, en 1980, se limitaba a las estaciones de televisión o a quienes tenían el dominio sobre los medios y la difusión pública. Hoy en día todos tenemos ese poder y consecuentemente tenemos una visión y tenemos una voz dentro de la sociedad. Entonces yo te diría que esos 5 elementos dentro de muchos son muy importantes. Decía primero la dignidad por encima de todo. Segundo, la existencia del propósito. Tercero, la distinción entre el trabajo y el empleo. Cuarto, el empoderamiento del ser humano y de la voz del ser humano. Y por último, ese cambio del contrato social donde las empresas dictaban las condiciones y hoy en día es el mercado manejado por los individuos quienes dictan esas condiciones de trabajo. Y esto, para concluir, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del futuro hoy. Eso es lo que estamos viviendo hoy, solo que como empresas nos tardamos en adaptarnos y como seres humanos estamos en adaptarnos. Creemos que al ser humano le fascina el cambio, al ser humano no le gusta el cambio. El ser humano le gusta la estabilidad. Entonces, esto que estamos platicando puede sonar muy futurista, pero es lo que estamos viviendo hoy, a finales del mes de agosto, después de una pandemia del 2021. Eso es lo que hoy nos lleva agosto, septiembre, o sea, estamos terminando año y medio de pandemia donde cada persona tuvo que encontrar su individualidad y perder la colectividad. Pasamos de ser entes colectivos a entes individuales trabajando desde la casa y tratando de hacer una conexión y de conectarnos con gente afuera, pero rescatamos la individualidad, que es un valor muy importante frente a una cultura gregaria y de comunidad que teníamos antes. Ya. Oye, Juan, coincido totalmente con estos 5 puntos que tú mencionas. El reto, o al menos lo que alcanzo a observar de la complejidad es cómo lo puedes empezar a ejecutar, cómo lo puedes empezar a llevar a cabo. Hablabas del tema de cómo la tecnología está cambiando muchas cuestiones y al día de hoy pareciera que el contacto humano se convierte en un lujo, el esperar el 0 o el 9 para picarle. Decías cómo el contrato social está cambiando y ahora es la gente quien empieza a poner esas, no quiero decirle condiciones, pero que está buscando esas formas de trabajo, pero por el otro lado pareciera que hay muchos líderes que todavía no les queda perfectamente claro ese tema. Decías la separación o la diferenciación entre trabajo y empleo, y ahora hay que aprender a administrar gente que está físicamente y gente que no lo está. Y a los líderes les cuesta trabajo hacerlo, recursos humanos no alcanza a habilitar, están saliendo también, lo decías ahorita con todo este cambio tecnológico, nuevas competencias, la gente pareciera también y se habla mucho de que le está costando en general a los empleados adaptar esas nuevas competencias. Entonces, ¿cómo empieza a cerrar recursos humanos esas brechas de esos retos que definitivamente coincido, no es futuro, es hoy? ¿Cómo los llevas a la práctica? Por un lado, jalando al colaborador, jalando a los líderes, a la alta gerencia y en general alineando a la organización, que no dejan de ser más que personas. Yo creo que has planteado los elementos de manera muy clara y casi contestaste 3/4 partes de la pregunta. Y es, a ver, primero hay un principio y es el principio de la mejor manera que ha encontrado el ser humano en todo su discurrir histórico de comerse un elefante es a pedacitos. No hay mejor manera de comerse un elefante que a pedacitos. No hay otra manera de comerse un elefante. Y esto es un elefante. Pero has mencionado 3 temas que a mí me parecen muy importantes. El primero es el rol de recursos humanos, el rol del líder y el rol de la empresa. Lo primero es que le debemos devolver al líder el manejo sobre el recurso humano. Esos celos de recursos humanos, es decir, la gente es mía y yo manejo a la gente, es un tema que era muy importante como consecuencia de la revolución industrial, del sindicalismo radical,
de las posiciones de izquierda radical y poco del marxismo y del maoísmo en su momento. Pero hoy en día ya eso está de un lado en prácticamente todo el mundo, salvo los regímenes autoritarios absurdos que existen por ahí en 2 o 3 lugares. Pero hay que devolverle al líder la propiedad de su gente. El líder logra los resultados a través de su gente. Ese tema a mí me causa un poquito de gracia de hace algunos años que se enojaba tu jefe contigo y te decía, vete a recursos humanos. Y entonces llegaban a recursos humanos y uno decía, es que me mandaron aquí y ¿para qué te mandaron? Resulta que recursos humanos lo mandaban era para correrlos, como cuando te mandaban en la escuela a la oficina del rector o alguna cosa de ese tipo. Hoy en día el talento pertenece a la organización, no pertenece a recursos humanos. Recursos humanos, lo has puesto, me encanta la palabra que has planteado, es un habilitador. Como consecuencia, el dueño de la gente, si es que pudiéramos hablar de propiedad, es la organización y el líder de la gente no es recursos humanos, es el propio líder. Ahora, eso plantea una dificultad en la cual no estamos acostumbrados, Rogelio, y es que los líderes de negocio se tienen que empezar a volver líderes de gente. Y por eso hoy en día hay corrientes muy importantes, quizás en el caso de América Latina la más importante es la de Fred Kaufman sobre el liderazgo consciente, que han recogido muchos autores. Hay tristemente muy poco pensamiento sobre humanismo en español. Es una cosa impactante. Hay mucho en los libros en inglés. Quizás Fred Kaufman y Oppenheimer son las únicas 2 personas que tienen una voz muy importante académica sobre temas de humanismo. Hay hoy en día instituciones universitarias, particularmente en Chile, en Colombia y en México, que se han dedicado a este tema de liderazgo consciente. Pero fíjate que ya no estamos hablando en 1982, si no recuerdo mal, se publicó En Búsqueda de la Excelencia. Y En Búsqueda de la Excelencia era un estudio de 3M, de Texas Instruments y de algunas empresas, IBM, de cómo habían logrado el cambio. Y la persona que escribió En Búsqueda de la Excelencia en 1982 acaba de publicar 39 años después diciendo que la excelencia hoy consiste en el humanismo. Entonces, estamos viendo un giro que ya no es una tendencia, es una realidad, donde las empresas, y ahora que estoy, digamos, del otro lado o viendo las empresas desde la tribuna, todos están pidiendo, necesito crear líderes conscientes, necesito crear líderes de gente. Hace 20 años hablábamos de que recursos humanos necesitaba liderar a la gente, liderar el desempeño, liderar el modelo de negocio, liderar el modelo de beneficios, liderar, cuando había una pregunta sobre si había que trabajar en un feriado, le preguntaban a recursos humanos. Hoy en día son los líderes los que están tomando la decisión de qué trabajo puede ser remoto y cuál no. No es recursos humanos. Y recursos humanos ha dejado toda su tarea operativa, la dejó hace muchos años a través de los centros de servicios compartidos, y hoy en día está dejando su tarea táctica, operar las vacaciones, operar las bajas, las actas administrativas, todo ese tipo de cosas. Y hoy en día los recursos humanos realmente lo que es por una parte, un habilitador de talento y un líder de negocio. Yo en lo personal detesto el término business partner porque pareciera que estuviera el business por un lado y que a duras penas pudiera ser un partner. Sí. Recursos humanos se volvió el negocio porque el negocio se volvió recursos humanos. No es que los líderes de recursos humanos tengamos que adaptarnos al negocio, es que tenemos que entender que el dueño de la gente es el negocio y que nosotros somos habilitadores. Y vivimos durante años creando procesos y creando políticas. Entonces alguien te decía, vamos a promover a fulano. Entonces decía, no, es que la política dice no sé qué cosas. La pregunta es quién escribía la política. Era recursos humanos quien escribía la política. Eso cada día está más diluido. Cada día el líder de recursos humanos lo que busca es encontrar una caída en el negocio y un entendimiento del negocio
Y estamos viendo dos fenómenos, hablando de liderazgo de recursos humanos, en mi opinión, bien distintos, únicos y bien particulares. Número uno, hay gente de negocio entrando a hacer dirección de recursos humanos, hombres y mujeres de negocio que están entrando a la dirección de capital humano. Pero de la misma manera se ha vuelto, y lo estudió, hay un estudio de The Talent Group, que es un grupo de Dave Ulrich, se volvió una puerta giratoria. Hay muchísimos líderes de recursos humanos que están pasando a ser líderes de negocio. Entonces, ya no es como la ciencia oculta de los recursos humanos, pero tampoco es esa idea de que todo el mundo sabe de recursos humanos. Ya tiene una técnica, ya es una escuela, es un poco lo que pasó con los contadores. Si tú miras hace 15 años, la gente estudiaba contabilidad para ser los financieros de las empresas. Hoy hay pocos contadores que son los financieros de las empresas, porque ya no se trata de mirar la contabilidad para atrás, sino que se trata de mirar para adelante. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy en día los grandes líderes de recursos humanos son personas que conocen del negocio, y los grandes líderes del negocio, como lo fue Jack Welch hace no sé, 40 años, eran líderes de recursos humanos. Entonces estamos, y otra vez, te agradezco el espacio de hablar de que no estamos futureando. Sí. Estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy. El futuro será otra cosa, y el futuro, y si quieres hablamos después de eso, pero el futuro pinta distinto. Aquí estamos describiendo el presente. Si no estamos en ese presente, no es que nos falte innovar, es que ya estamos atrasados frente a ese presente. Ya no es, esto que estamos platicando tú y yo no es un tema de innovación, es un tema de adaptación a la realidad de hoy. Ya. Oye, Juan, ¿y todavía en este presente hay organizaciones donde los líderes, tú decías muy al principio de esta intervención que recursos humanos, y sí se sigue dando, han querido monopolizar por ego, por el motivo que sea la función o la administración del capital humano cuando debe de estar en el líder, definitivamente, pero también hay líderes que a lo mejor por la cómoda han delegado ese tema. Todavía hay personas, hay organizaciones donde el trabajar con tus colaboradores es un gasto de tiempo, es cómo le voy a dedicar tiempo. ¿En serio quieres que le dedique 1 hora cada 3 meses Feedback. a cada uno de mis colaboradores? O sea, no entiendes el nivel de trabajo que tengo, las ventas, el cierre de mes. O sea, le estoy dedicando, ¿sabes cuánto tiempo representa eso? Que lo haga recursos humanos. Ya llegó otra vez recursos humanos a querer que tenga la revisión, a querer que le dé retroalimentación, a querer que le haga su plan de desarrollo. No tengo tiempo. Entonces, ¿cómo hacer ese chip? Porque sí, pues muchas veces puede ser, pues córrelos, ¿verdad? Pero pues a veces tendrías que cerrar la empresa. Y aquí quiero aprovechar esos 30 años que tú tienes en organizaciones, porque tú conoces ese aspecto burocrático de las organizaciones que desde fuera te es mucho más sencillo ahora verlo, decir, pues sí, es que el ecosistema organizacional tiene estas trabas burocráticos, tiene estos temas tan complejos, como todo lo que nos acabas de decir lo puedes ejecutar en esas organizaciones donde todavía no están viendo el aquí y el ahora y están viendo agosto de 2019 o unos 5 años más para atrás. Mira, en el mundo de la evolución del ser humano hay ganadores y perdedores. Hay razas que ganan y razas que pierden. Si nos vamos al ser humano, o más bien al Homo sapiens, antes del Homo sapiens sapiens, hubo especies completas como los dinosaurios que se murieron, o sea, se desaparecieron los dinosaurios. Eh, las empresas que no tengan esto en cuenta, no necesariamente van a desaparecer, pero no van a avanzar. Y me gusta mucho el ejemplo que tú pones de ese líder, y digamos que ese líder se llama María, y entonces y María dice, a ver, ahora me toca definir los bonos, me toca hacerle feedback, tengo que decidir a quién contrato, tengo que evaluarlos. Y recursos humanos, ¿ahora qué hace? Porque es que ahora me toca hacer todo a mí, ustedes ahora qué están haciendo. Y es que el rol cambió completamente, porque yo no puedo de manera responsable ponerle el bono a alguien, yo recursos humanos, o darle feedback a alguien, o promover a alguien, o correr a alguien, cuando no trabajo con esa persona y no estoy midiendo los resultados de cerca.
Entonces, esa dicotomía que planteas existe en todas partes, existe en las grandes organizaciones futuristas y en las viejas organizaciones de modelos anteriores. No es un tema de que hay organizaciones viejas y nuevas, es que ese tema existe. Ahora, el rol de la persona de recursos humanos ya no es sentarse en la oficina a esperar que le llegue la gente para correrla, es tomar esa decisión de feedback con el equipo, tomar esa decisión de retroalimentación con el líder de negocio, tomar esa decisión de planeación, quién va a ser el próximo jefe, a quién voy a promover, quién se está quedando atrás con la persona y con esas herramientas. Y te pongo una metáfora exagerada, porque la exageración sirve mucho para, tú vas donde un médico y el médico, tú le dices al médico, el doctor, es que me está molestando la rodilla, y el médico le dice, tómese una radiografía y tómese estas 3 medicinas, que eso es lo que necesita hacer. El médico no te acompaña a tomar la radiografía ni llega por la noche a tu casa a darte las medicinas. Y si tú vuelves con el médico y le dices, doctor, pues yo no me tomé la radiografía y no me tomé las medicinas y sigo teniendo el mismo problema, pues el doctor te va a decir, pues claro que lo va a seguir teniendo y hasta que usted no tome la decisión de apropiarse de sus temas, no lo va a hacer. Entonces, es una metáfora exagerada, pero creo que nos corresponde, eh, a mí me encantan los refranes, y el refrán de nos corresponde en recursos humanos dar el remedio, pero le corresponde al líder conseguir el trapito. Porque eso de dar el remedio al trapito, que era lo que estábamos haciendo antes, se volvió una cosa muy complicada y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan y tú mismo podrás decir, oye, es que recursos humanos me dio, oye, ¿sabes qué? Es que no sirves, eres muy malo, te vamos a correr. Y después esta persona dice, oye, perdón, pero mi jefe no dice eso. Mi jefe ayer me dijo que era la mejor persona que podía existir en el mundo. Y tú dices, ah, pues qué raro, porque es tu jefe el que me está pidiendo que te dé este feedback. ¿Por qué no se hablan ustedes dos más fácil? Entonces, ese tema de vocero de la dirección eh, es un rol que ya está mandado a recoger. Hoy en día, y eso es en particular en México, para poner un ejemplo de México, ocurrió todo el tema del outsourcing y las empresas producto del COVID han tenido reestructuras muy profundas. Recursos humanos habilita los procesos de reestructura o habilita los procesos de insourcing, pero quien está tomando la decisión de quién se va o quién entra a la organización es el negocio, es el líder de negocio, no es recursos humanos. Ya no puedes llegar como recursos humanos a un líder de negocio y decir, oye, ¿sabes qué? Rogelio, Pedro y María no me sirven, los voy a correr. Porque el líder de negocio te va a decir, no, perdóneme, es que a mí sí me sirve. Y entras en una conversación de competencias, de talento, de profundidad, para qué te sirve, que es mucho más rica que ese líder de recursos humanos que era líder de procesos y no líder de gente. Ahora, hay una corriente muy grande y la ves en gente que trabaja en recursos humanos, donde dice hay que devolverle la HRH, que recursos humanos dejó de ser humanos. A mí me causa mucha gracia esa discusión. No es RH que hay que devolver la H, esa es la organización que hay que devolver la H. O sea, recursos humanos, y jugamos con una dinámica muy simpática donde ahora ya no, yo no soy recursos humanos, soy capital humano. Ya no soy el Chief Human Resource Officer, soy el Chief People Officer. Esa semántica no tiene ningún sentido si no empezamos a entender que el rol de recursos humanos es un rol de habilitación. En compensación, en desempeño, en atracción de talento, en todo lo que hacíamos de alguna manera. Pero si tú preguntas hace 10 años cuántas empresas tenían recursos humanos que pagaba la nómina, eran muy pocas. O sea, que iba y planeaba la nómina. Hoy en día, equipos de recursos humanos que paguen la nómina, que hagan la transacción de pago, prácticamente no hay, porque entendieron que eso es un rol de finanzas. El rol de recursos humanos es definir el cuánto le paga. Y eso lo hace con el negocio, pero no pagar. Si tú recuerdas, y tú estás bastante más joven que yo, pero antes hacía a la gente fila y le entregaban sobrecitos con el efectivo con su... Eso ya no existe. Ahora es un tema de dispersión de pagos que se hace por cuentas de nómina. Entonces estaremos evolucionando a eso.
Y hay quienes dicen que recursos humanos está destinado a desaparecer. Yo estoy lejos de creer eso. Recursos humanos está destinado a desaparecer si cree que su rol es pagar nómina, si lo llaman los americanos hire, train, pay, fire. O sea, contratar, entrenar, pagar y correr. Ese rol, si es ese rol de recursos humanos, eso se acabó. Hasta el entrenamiento se acabó. Hoy en día hay eh, organizaciones como Coursera, como UBITS, como Degreed, como universidades como el TecMilenio, como que te hacen todo tu programa de formación completo. Ahora estamos hablando de un tema de liderazgo donde recursos humanos está sentado en la mesa y muy interesantemente esto era una tendencia en el 2015. En el 2015 Harvard Business Review publicó para mí, y es para la gente que le gusta recursos humanos, les recomiendo que traten de conseguir el ejemplar físico porque va a valer mucho, mucho en el tiempo. En el 2015, en mayo de 2015, Harvard Business Review, la portada dice, recursos humanos, blow it all up and start again. Es decir, vamos a eliminar todo y vamos a volver a empezar. Y fue un parteaguas muy importante en el 2015. Hoy en día estamos hablando de que en esa misma revista hay un artículo de Ram Charan que dice la gente antes que la estrategia, people before strategy. Eso en el 2015 era como, híjole, o sea, si primero estamos hablando de misión, visión, valores, ahora resulta que la gente está antes de la estrategia. Lo dijo Ram Charan en el 2015. Hoy en día, eso que podía ser de vanguardia es la realidad. Hoy en día el gran tema no es la estrategia, sino cómo consigo a la gente para que la haga. PowerPoint es una belleza para hacer estrategias. Ahora, ¿cómo consigo a la gente? Y la otra cosa que pasa, para concluir en esto y reforzar el humanismo, es que la tecnología siempre es comprable. O sea, si tú miras hace 10 años, el 23% de las familias en el mundo tenían una computadora en su casa. Hoy en día, el 47% de las familias en el mundo tiene una computadora en su casa. De los países desarrollados, tienen el 82. Ese 47 es un promedio entre 0 y 82. Entonces, cuando ves esa velocidad, va a pasar exactamente lo mismo con todo lo demás. Es decir, la tecnología y la digitalización se va a volver un bien adquirible. Entonces, las empresas que hoy en día dicen es que yo soy súper digital y soy muy moderno, tengo mucha tecnología, esa tecnología en muy pocos años se va a volver comprable. Y las empresas que no entiendan que la tecnología es para servir gente, se van a morir en la tecnología como tuvo que reinventarse TechSins, como tuvo que reinventarse IBM, como murió Compaq, como IBM tuvo que sacar a Lenovo y como Amazon entendió que no era una empresa de ventas, sino una empresa de logística. Y esa dinámica empresarial es muy, muy importante y es lo que estamos viendo y lo estamos viendo hoy. Y me encanta eso que dices porque va de la mano de lo que dijo la Organización Internacional del Trabajo en el 2019. Palabras más, palabras menos y un poco aderezadas por mí es, a ver, no se equivoquen, la tecnología no es el futuro del trabajo, la tecnología siempre ha sido parte del futuro del trabajo. El futuro del trabajo, como tú dices, tiene que ver con cómo disminuimos esas brechas sociales, de género, de educación, todo el tema humanístico en los colaboradores y cómo aseguramos el bienestar del colaborador dentro de la organización. Y ahorita también, Juan, decías, a mí no me gusta la palabra business partner porque pareciera que está el negocio y que recursos humanos está aquí como una lapa nada más colgado y no se puede meter. Y fíjate que este tema ha sido como el talón de Aquiles histórico de recursos humanos. Le cuesta mucho trabajo alinearse a la estrategia, entender la estrategia del negocio, definir estrategia. ¿Cómo puede recursos humanos, y hablando de estas organizaciones que todavía no lo tienen, me queda perfectamente claro que hay organizaciones y líderes que ya lo hacen en recursos humanos, pero para quienes no, ¿cómo vamos
cerrando también esa otra brecha? ¿Cómo hacemos que recursos humanos no se le vea como un business partner y se le vea como parte del negocio? Mira, yo creo que hay que ser regresivo y déjame volver a hablar de 1980. Yo tengo un problema muy serio y es que yo soy de la generación X y soy de los que todavía creen que los 80 ocurrieron hace 20 años, pero son 40, entonces son muchos más. El modelo entre los 80 y los 90 de recursos humanos era un líder de negocio que tenía una persona de recursos humanos que le reportaba al líder de negocio. Y después llegó la corriente de Ulrich y nos volvimos súper sofisticados. Entonces, separamos a recursos humanos, se funcionaliza. Entonces, el líder de recursos humanos le reporta a alguien de recursos humanos en un corporativo o en otro país. Y después recursos humanos se vuelve más sofisticado y dice, vamos a tener COEs. Entonces, hay un centro de excelencia de talento, y hay un centro de excelencia de compensación, y hay un centro de excelencia de atracción de talento. Llegamos a tal nivel ridículo de sofisticación, donde perdimos la integridad completa y nos volvimos una función tan sofisticada que el líder de recursos humanos era como la canción, hay una canción que dice dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Era, no sé ni qué, creo que la canta el Puma, José Luis Rodríguez. Eso pasó con el líder de recursos humanos. O sea, si tú hablas con un director de recursos humanos, una directora de recursos humanos, una compañía multinacional, no es dueña de nada. La compensación la manejan en la casa matriz. El talento lo manejan en la casa matriz. Entonces, empezó esa obsesión de cómo conciliar esa separación de recursos humanos, que ya el líder de recursos humanos no decide nada, con el acercamiento al negocio. Y nos vamos a devolver a un modelo donde el líder de recursos humanos va a retomar el poder sobre las decisiones, pero no para tomarlas él o ella misma, sino para entregarle ese poder al líder de negocio. Porque si ahora lo que estamos diciendo, que fue por donde empezamos, el líder de negocio va a tomar las decisiones, ningún líder va a decir, es que tengo que hablar con el COE de compensación para ver cuánto le pago, con el COE de organización para ver dónde lo pongo, con el COE de atracción de talento para ver a quién traigo, con el COE de entrenamiento para ver cómo le enseño. Eso es una burocratización y un silo dentro del silo que ha generado recursos humanos de manera equivocada siguiendo la teoría de Ulrich, porque eso no es lo que plantea Ulrich, pero García Márquez decía que el idioma universal no es el inglés, sino el inglés mal hablado. En materia de recursos humanos, el modelo universal no es el modelo de Ulrich, sino el modelo de Ulrich mal aplicado. Entonces, tenemos que devolver, si estamos diciendo que el negocio toma las decisiones, pues tenemos que acabar con esa ridiculez de que es que hay un centro de expertise de talento. O sea, ¿cómo es posible que pueda haber 5 o 6 personas en una organización que definan qué es el talento? O un centro de expertise de compensación. Esa hiperespecialización de recursos humanos le ha hecho un daño terrible. Tenemos que devolvernos a que el líder es el dueño de la gente y consecuentemente recursos humanos habilitador. No a través de 50 COEs y 50 funciones, sino regresando dos cosas. Uno, el poder a recursos humanos y al líder y como consecuencia la responsabilidad. En términos gringos o americanos que se usa mucho es devolver el empowerment y devolver el accountability. Porque lo que pasó, que es una cosa dramática que está pasando hoy, es que a recursos humanos se le quitó el poder, pero le quedó el accountability. Entonces tú oyes, no, es que la gente de recursos humanos no me consigue a la gente rápido. Lo cual es cierto, los procesos de atracción de talento son muy lentos. Entonces oyes a los líderes, no, pues yo ya estaría vendiendo, pero recursos humanos no me ha conseguido los vendedores. Y es porque recursos humanos ya no es recursos humanos, sino que por ahí hay un COE que se llama el Center of Expertise de Atracción de Talento, con el cual yo tengo un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, en el cual yo le tengo que avisar con 3 semanas de anticipación qué talento voy a necesitar, y eso es una procesitis de manera equivocada.
Para decirlo eufemísticamente. Juan, Exacto. quiero agradecerte tremendamente que nos hayas acompañado. La verdad es que ha sido una charla muy amena y muy, muy interesante. Hemos construido mucho a raíz y vuelvo a acotar del aquí de la hora de lo que está pasando en este momento y de lo que necesita ser recursos humanos. Antes de irnos, Juan, alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión o comentario final que nos quieras compartir. Yo creo que la pregunta que no te puedo contestar, que te haría y que hay que hacer la gente es, si recursos humanos no es lo que fue antes y no es lo que es hoy, la pregunta que no hemos resuelto es cómo se ve mañana. Yo soy un convencido que las áreas de recursos humanos no van a desaparecer. Hay quienes sostienen que sí. Pero la pregunta sobre la cual tenemos que construir antes de que nos digan cómo es cómo vamos a hacer, cómo va a estar mañana. Porque está clarísimo que como estamos hoy somos inviables. Y está clarísimo que como cuando éramos antes también somos inviables. Entonces la pregunta es, si éramos inviables antes y somos inviables hoy, la pregunta es cómo se ve esa viabilidad y cómo la podemos construir de manera conjunta. No te la puedo contestar, pero creo que es la pregunta, ahí sí hemos hablado del presente, toda esta plática. La pregunta del futuro es cómo nos vemos hacia adelante. Me encanta esa pregunta, me encanta la tarea que nos dejas, y bueno, empecemos a construir sobre ello, empecemos a escuchar ideas que está pensando la gente de recursos humanos, que están pensando los líderes de negocio y tratemos más o menos de moldear ciertas tendencias. A mí no me gusta tampoco mucho hablar del tema del futuro porque si ni los pronosticadores del tiempo le atinan a lo que va a pasar mañana con el clima, vamos a saber nosotros lo que va a pasar en 18 meses, 24 meses. Juan, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas y si estás en recursos humanos, con mayor razón para seguir abriendo estas conversaciones. Juan, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.